Bueno, vamos a hablar claro. Lo de anoche en el programa del viernes fue un auténtico espectáculo, pero de los que dan vergüenza ajena. Y mira que llevamos años viendo broncas, exclusivas infladas y giros de guión imposibles. Pues aún así, lo de ayer consiguió colocarse en el podio del disparate televisivo. Yo no suelo ver ese programa. Lo digo siempre. Me asomo cuando huelo que algo puede saltar por los aires. Y ayer tenía esa sensación. Esa intuición rara que te dice, hoy alguien mete la pata. Y efectivamente, no fue una metedura de pata, fue una caída con voltereta incluida. Se tiraron 2 horas de reloj, hablando de lo que supuestamente pasó dentro de un coche. 2 adultos manteniendo una conversación privada y un plató entero analizándolo como si fuese una cumbre diplomática. ¿Conclusión después de todo ese tiempo? Ninguna. Bueno, sí, que la versión de Alejandra Rubio empezó a hacer aguas por todos lados. Recordemos el punto clave. Alejandra había dejado caer días atrás que prácticamente tenía constancia directa de lo que se habló dentro del coche entre Carlos Constancia y Laura Matamoros. Que si había escuchado, que si sabía lo que se dijo, que si la conversación había sido así o asá. El mensaje era claro, ella manejaba información de primera mano. ¿El problema? Que cuando le piden que sostenga eso delante de todos, empieza el baile de matices. Que si no lo dijo exactamente así, que si se malinterpretó, que si ella no aseguró nada de esa forma. Total, que tuvo que entrar por teléfono para aclararlo y acabó enredándolo más. Y ahí apareció Antonio Rossi, que fue precisamente a quien ella le habría contado esa versión inicial. Y lo que pasó fue demoledor. Rossi mantuvo su postura con firmeza, sin aspavientos, pero dejando claro que esa conversación existió tal como él la recordaba. Y en ese momento el plató se quedó en una especie de silencio incómodo. Porque cuando alguien sostiene la versión con seguridad y el otro empieza a recular, la percepción es devastadora. Pero ojo, que lo de Alejandra no fue lo único llamativo. Terelu Campos estuvo en modo perfil bajo como pocas veces la hemos visto. Y eso, en alguien con su experiencia, no es casual. Terelu lleva media vida en televisión. Sabe cuándo conviene hablar y cuándo es mejor no tocar nada porque el tema huele a pólvora. Estuvo prudente, medida, casi contenida. No defendió con la contundencia habitual. No se lanzó a blindar a Carlos Constancia. Y eso ya es un titular en sí mismo. Porque cuando Terelu calla, normalmente es porque sabe que el terreno está inestable. Además, hay otro detalle que terminó de dinamitar la credibilidad del asunto. Alejandra había negado días antes que Terelu hubiese tenido un gesto cariñoso con Laura Matamoros, que si abrazo, que si charla cordial. Pues bien, anoche quedó claro que sí lo hubo. Que hablaron. Que hubo acercamiento. Y aquí entra algo que muchos conocen del estilo de Terelu. Cuando detecta que alguien puede convertirse en foco de conflicto contra su entorno, su estrategia suele ser la aproximación. Tender puentes, suavizar tensiones, crear una atmósfera menos hostil. No es nuevo. Lo ha hecho otras veces. Es casi manual de supervivencia televisiva. Por eso lo de ayer fue tan significativo. Porque todo encaja con que dentro de ese coche hubo una discusión más intensa de lo que se quiso vender al principio. El propio Carlos dejó caer en algún momento que fue un intercambio acalorado. No fue una charla tranquila tomando aire. Hubo tensión. Y claro, cuando empiezan a cruzarse versiones, cuando alguien rectifica sobre la marcha y cuando otra persona sostiene con firmeza lo que se dijo en privado, la audiencia ata cabos. Y la conclusión es inevitable, algo no cuadra. Aquí el problema no es una bronca dentro de un coche. Eso pasa todos los días. El problema es la sensación de relato construido que luego no se sostiene ante la mínima presión. Y en televisión, cuando te pillan en una contradicción clara, la confianza se resiente de golpe. Terelu tiene tablas para navegar una tormenta así. Ha sobrevivido a etapas mucho más complicadas. Pero Alejandra da la impresión de estar jugando en una liga que todavía no domina del todo. Porque la televisión no perdona la inseguridad ni las versiones cambiantes. Y el público es mucho más perspicaz de lo que algunos creen. Lo de anoche no fue simplemente un debate más sobre un rifirrafe. Fue una grieta evidente en una narrativa que llevaba días circulando. Y cuando la credibilidad empieza a resquebrajarse en directo, delante de todos, no hay edición que lo arregle. Y esto, sinceramente, tiene pinta de que no ha terminado. Porque cuando una historia empieza así, rara vez se queda en lo que ya hemos visto. Aquí todavía queda capítulo. Voy a contarlo tal cual lo viví porque lo de Carlos Constancia anoche fue de esas cosas que,
cuanto más las analizas, más sentido cobra todo, pero no precisamente a su favor. La imagen ya era potente desde el minuto 1. Aparece en el plató con una carpeta debajo del brazo. Y yo, que soy muy mal pensado, lo primero que pensé fue, ¿y esto? Porque cuando alguien va a contar algo que ha vivido en primera persona, algo que pasó hace apenas un par de semanas, no necesita llevar un dossier como si fuera a defender una tesis doctoral. No estamos hablando de recitar a Lorca ni de memorizar un discurso institucional. Estamos hablando de una discusión dentro de un coche. Una conversación que, según él, fue intensa, complicada y cargada de tensión. Eso, cuando lo vives tú, se te queda grabado. Puedes confundirte en una palabra, en el orden de una frase, pero no necesitas abrir una carpeta para recordar qué dijiste y qué te dijeron. Y ahí empezó el problema. Cada vez que consultaba esos apuntes, lejos de reforzar su versión, daba la sensación de que estaba intentando encajar piezas. Mi prima dijo esto, yo contesté lo otro. Lo leía casi como si estuviera siguiendo un guión. Y claro, el espectador no es tonto. Cuando algo suena ensayado, se nota. Cuando algo es espontáneo, también. Para mí, ese detalle lo retrató más que cualquier pregunta incómoda. Porque si tienes las cosas claras, hablas. Y punto. No necesitas apoyarte en papeles para sostener una experiencia reciente. Ahora, una cosa no quita la otra. Yo sí creo que en ese coche pasaron cosas fuertes. No me trago que fuera una charla tranquila. El propio Carlos dejó escapar en algún momento que la conversación fue acalorada. Y cuando alguien utiliza ese término, ya sabemos que no estaban precisamente comentando el tiempo. El problema no es que discutieran. El problema es la actitud con la que él está gestionando todo esto públicamente. Carlos Constancia va por los platos con una mezcla de seguridad y superioridad que empieza a pasar factura. Tiene ese aire de yo estoy por encima de todo, como si estuviera concediendo entrevistas desde un pedestal moral. Y eso, en televisión, es peligrosísimo, porque cuanto más alto te colocas tú solo, más dura es la caída cuando te desmontan. Aquí tengo que mencionar a Kiko Matamoros. El otro día fue durísimo con él. En las formas, bajo mi punto de vista, se pasó. Hubo demasiada agresividad, demasiado ataque personal. Pero si separas el tono del contenido, hay argumentos que tienen lógica. Porque no puedes ir lanzando amenazas veladas o insinuaciones cuando tu situación personal no es precisamente la más cómoda. Carlos está en libertad, sí, pero es una libertad condicionada. Y eso implica prudencia. Implica medir cada palabra. Implica no jugar a intimidar. Y sin embargo, la sensación es que actúa como si nada tuviera consecuencias. Como si el contexto no importara. Anoche, además, el programa contribuyó a inflar todavía más al personaje. 2 horas dándole vueltas al mismo asunto. 2 horas analizando una conversación privada hasta el agotamiento. Y lo peor es que hubo momentos en los que ni ellos mismos parecían saber ya que estaban debatiendo. Interrupciones constantes, versiones cruzadas, frases a medias, un ruido permanente que hacía difícil seguir el hilo. Hubo tramos que eran directamente imposibles de entender. Y cuando un debate termina generando más confusión que claridad, algo está fallando en el planteamiento. Yo no tengo todavía el dato de audiencia porque estoy grabando esto temprano y a estas horas normalmente no ha salido. Pero sinceramente, no me da la impresión de que fuera una noche para tirar cohetes. Puedo equivocarme, claro, pero la sensación no era de programa redondo. De hecho, yo no aguanté hasta el final. Cuando empezaron otros bloques que ya conocemos, decidí apagar. Y lo digo con conocimiento de causa porque he trabajado muchos años en ese tipo de formatos. Pero llega un punto en el que el modelo cansa. Cuando el ruido sustituye al contenido, el espectador desconecta. En definitiva, lo de Carlos Constancia no fue solo una entrevista más. Fue una exposición innecesaria que terminó dejándolo en una posición incómoda. La carpeta, los apuntes, el tono altivo, la sensación de estar siempre por encima del resto, todo eso suma. Y cuando el público empieza a detectar incoherencias, la credibilidad se resquebraja. Y reconstruirla en televisión cuesta muchísimo más que perderla. Quiero saber qué pensáis vosotros. ¿Os convenció? ¿Visteis lo mismo que yo? Os leo en comentarios. Y atentos, porque esta historia me da a mí que todavía no ha dicho su última palabra.